si soy tan abogado de todo el arte en general. Pero bueno, en este proyecto lo que me procuraba era presentar, así me estoy dando cuenta que dejé re lejos el mouse, así que voy a tener que hacer una pequeña adaptación. Si querés yo te ayudo, querés que vaya Ah, pasando. bueno, si alguien me puede dar una mano, buenísimo. Si no, mira. Buenísimo. Bueno, y en este título que decidí llamar La deshonra de las cárceles en el cine, un poco la pretensión era avanzar y comentar sobre ese trabajo, ¿no? Ese es un libro que publiqué el año pasado, que fue beneficioso de ganar el premio San Juan Escribe en su segundo puesto, y que me gustaría que pudieran alcanzarlo en ebook, pero todavía no me lo proporcionan. Cuando esté disponible va a llegar a la app, eso, ténganlo presentado. Pero bueno, lo que proponía en este trabajo se llama la apología del delito a través del ente cinematográfico, y lo que hago es un estudio de la figura penal de apología del delito como herramienta para la censura cinematográfica. Básicamente lo que yo noté es que se usaba esta figura penal con una concepción un poquito menos, bueno, Soler siempre dijo que la apología del delito era el delito más político del Código Penal, y un poco de razón tiene, pero acá lo que hace es mucho más flagrante, digamos. Apología como la mera enunciación, como la mero enaltecimiento, no tanto como con las pretensiones de delito o condenado por delito y un delito tipificado y específico, sino directamente apología, ¿no? En la frase de los otros días que se hizo viral de un rapero en el Quilmes Rock podría ser apología bajo los parámetros con los que se sancionó en la Ley de Defensa Social, porque la apología del delito viene de la Ley de Defensa Social y recién en el 16, o sea, el 14, en el 16 se incorpora la primera a esa versión del Código Penal y se conserva exactamente igual a la fecha. La apología del delito tampoco cambió. Se agregaron figuras, se suprimieron, se dijo orden público, después tranquilidad pública, después orden público de nuevo, después tranquilidad pública de nuevo, después orden público de nuevo, y así sigue a la fecha, pero sigue siendo igual. Y cuando hablábamos de la apología del delito, era interesante la óptica cinematográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque se usaba como herramienta para promover la censura de cintas que básicamente hablaban de delitos. Pero no solamente pude notar en ese trabajo las cintas que hablaban de delitos propiamente dichas, sino también las que hablaban de la ejecución de los delitos, o aún también las películas que hablaban sobre los delitos y su pago en prisión, ¿no? La primera película que podemos encontrar alguna referencia al concepto de la prisión para mí es La fuga de Salabaski, en película argentina, ¿no? Es La fuga de Salabaski, que sigue a un ex convicto que se fuga de prisión y se disfraza como profesor en el medio de, digamos, de una ciudad en Santa Fe, un poco como Padre Coraje, pero en vez de ser exiliado militar y de disfrazarse de cura, se disfraza de preceptor de un colegio, ¿no? Y para mí este concepto inaugura el concepto de el ladrón bueno que se redime, pero igual al final de la película el tipo cae a la policía y se va preso. Lo único que pide es que por favor no vean los alumnos que lo van a llevar preso. ¿Pero por qué? Porque se proponía una cuestión clara. Vos no podías representar la prisión como un lugar en el que hubiera gente inocente, o mejor dicho, inocente. Solamente se podía representar como un lugar de castigo de los responsables, y el que las hace las paga, como dice la célebre frase dentro de Dios se lo pague. Entonces se representaba la prisión como esto, un lugar de condena, ¿no? La siguiente película que tengo en la lista es esta, Y mañana serán hombres. Y acá aparece porque cambia, avanza el tiempo, y aparece la correccional de menores como un lugar de ejecución de prisión. Y ahí la correccional de menores aparece como un lugar en el que, gobernados por un salvajismo absoluto, son vejados los presos hasta que llega un nuevo celador. Cosa que pasa también en la siguiente película, que es Deshonra, y de ahí viene el título de la presentación, ¿no? Deshonra sigue la historia de una mujer que es acusada injustamente de un delito que comete su marido, spoiler, y posteriormente es metida presa. ¿Qué encontramos en la prisión de Mañana serán hombres? Bueno, los incorregibles, dice la cinta, dentro de su propia cinta. ¿Qué encontramos en Deshonra? Bueno, las vicisitudes. Es la primera representación de una relación entre mujeres, por ejemplo. La primera representación de relaciones homosexuales entre mujeres aparece en Deshonra, con dos presas. La representación de la violencia institucional a través del asesinato de una presa por parte de una celadora violenta, que luego es reemplazada por una nueva celadora representada por Fanny Navarro. Y un poco hay un comentario sobre la llegada del peronismo y el cambio de la filosofía de las cárceles, y un poco sobre un médico que dentro de la cárcel dice: esto no puede suceder nunca más, vamos a cambiar la forma en la que se vive las cárceles, ¿no?
Y esto era lo que yo hablaba dentro de las cintas. Entonces empezamos a encontrar una serie de parámetros claros con estas dos cintas, que es, primero, la cárcel como una institución correccional para aquellos incorregibles. Dos, la cárcel solo le va bien al que es bueno y es inocente. El que hizo algo por estar ahí tiene que terminar preso en la trama. Esto no era una simple cuestión narrativa, era que si uno representaba simpatéticamente a un criminal, inmediatamente la cinta era censurada, porque bajábamos línea del código Hays, ¿no? Bajamos línea de estos códigos de censura estadounidenses, luego acá los implementamos en Argentina, con distintos grados de, digamos, de complementación. Y posteriormente, ya saltando donde me corto con el tiempo, paso a una siguiente cinta, porque luego del 55, que es mi nueva etapa de investigación, cambia la filosofía de las cárceles y pasa a ser la filosofía del true crime, ¿no? El crimen real, y acá tenemos una película que es Los Evadidos, que mezcla una fuga real de prisión y un delincuente real y los combina dentro de una cinta que hace una historia de true crime, obviamente en el que los buenos ganan, los malos pierden y el villano es asesinado cuando fuga de prisión, ¿no? ¿Por qué me parece importante traer estas películas que son del año X, ¿no? Digamos que son muy viejas y que no necesariamente todos los que están presentes las han visto. Porque, y creo que acá es donde me quiero detener, son los patrones que se repiten en el comportamiento de representaciones carcelarias a la fecha, ¿no? Representaciones carcelarias femeninas respetan el patrón de deshonra. Una mujer que por circunstancias, Leonera, no voy a ser tan injusto contra, pero Leonera, por circunstancias o por injusticias, llega a una prisión y muestra la vida de la prisión de las mujeres como con lo terrible que es. Solamente que el nuevo cine argentino por lo menos deja de endulzar y de mentirnos tal vez con la visión de las cárceles. Las cárceles no son ni como las muestran las películas, ni como las muestran las series, ni como las muestran la película en la década del 50 y menos como las muestran en la década del 10, pero por lo menos hay un sinceramiento, gracias al nuevo cine argentino, de qué es lo que son las cárceles en líneas generales. Entonces, acá vemos lo mismo, ¿no? Leonera repite el patrón de deshonra con un poquito más de, o sea, con muchísima más transparencia con la realidad de las cárceles y siendo transparente con la realidad de las cárceles de mujeres. Después, la fuga como elemento, ¿no? La fuga como elemento nato y necesario. Por eso pongo las dos películas que tienen casi el mismo nombre y son casi de la misma fecha. Como un elemento, la fuga, para mí, la de Signone, perdón, me salía el apellido del director y ustedes lo están viendo y yo no. De Mignone, la fuga de Mignone para mí, más que la furia, que es más cinematográfica y más hollywoodense, representa esto, el anhelo de libertad, la búsqueda de libertad misma y los riesgos de perseguir la libertad por la propia mano dentro de la cárcel. O sea, no se les vaya a ocurrir una idea con esta película. Y por último, para mí, y también a lo que iba con Mañana serán hombres, pero también con Los Evadidos, el true crime no, por eso pongo el marginal, por dos cosas. Primero, por la representación del true crime. Casi todos los personajes del marginal tienen un paralelismo con algún criminal de perfil alto. Algunos son Tubito y Barreda, que es mucho más transparente, y otros son un poquito más sutiles, pero siempre esto, ¿no? Con las influencias del crimen real y con, al mismo tiempo, un triunfo de las producciones cinematográficas que hablan de los delitos propiamente dichos, ¿no? Las ficciones más documentales. Pero al mismo tiempo, porque existe una suerte de, y en esto voy a citar libremente a César González, existe una suerte, César González habla de fetichismo de la marginalidad, yo elijo hablar también de la romantización de la cultura marginal. Entonces vuelve a recuperarse un concepto que para mí aparece en Mañana serán hombres, tal vez surrepticio, que tiene que ver con generar simpatía, pero para no generar simpatía desde un punto de vista peligroso socialmente, generamos simpatía a través de la romantización de las condiciones de las cárceles, ¿no? Sea que porque son terribles, o sea porque son bellísimas y de construcción moderna y de nuevas filosofías con respecto a las cárceles, como en las películas del 50, volvemos a esta cuestión de la romantización. Para volver volver a las cuestiones, para mí el mejor, volviendo al título de la ponencia, en Deshonra hay la protagonista pasa por todas las partes. Luego de ser acusada del crimen, entra a la cárcel, vive en la cárcel, matan a la amiga, ve la nueva celadora y aún así está embarazada de su marido del que mató a su exmujer porque ella es la amante, por eso va a cárcel. Ojo, la protagonista no va a la cárcel por delincuente, va a la cárcel por ser amante, porque estamos hablando del 52. Entonces, la película va a prisión y ella decide fugarse de prisión, aún con el riesgo de que termina muriendo.
bajo premisa de que subís con aja libre, ¿no? Y la película termina con un tono optimista de el hijo de la mujer ha nacido libre, ¿no? Entonces, otra vez, el leitmotiv, ¿no? Que aparece con los primeros policiales, que aparece en el nuevo cine argentino, que aparece en el cine actual, pero que aparece en el cine con inspiraciones hollywoodenses, ¿no? De un final esperanzador dentro de las cárceles, dentro de la misma lógica carcelaria, porque al final al que las hace igual las pagó, el que queda libre de pena es el hijo. Por eso vuelvo a trazar el paralelismo, ¿no? Me parece que eso es importante y me parece que, ¿y por qué me parece importante prestar atención a eso y en realidad un poco fundamentar mi tesis doctoral? Hoy en día que se cuestiona por los que estudiamos cosas que no son necesariamente financieramente rentables, tiene que ver porque a través de esto construimos significados. Yo creo que a través de las películas o respecto a cualquier tipo de representaciones hablamos de la construcción de significados que tenemos en un momento y lugar determinado. No por nada, la película más taquillera de los últimos 10 años han sido películas sobre interpretaciones bastante hollywoodescas del proceso. Entonces tienen que ver con una forma de construir realidades y de construir verdades con respecto a contextos. Porque voy a ser honesto, es más probable, si nosotros salimos a la calle, ¿cuántos habrán pisado cárceles? Tal vez 1 de cada 50. ¿Cuántos han visto El Marginal? Probablemente 30 de los 50 o 40 de los 50. Entonces también pasa a los que nos tocaba, y me digo como una persona que fue a la cárcel con todo este bagaje antes, y cuando tocas y pisás cárcel después de estar, con un proyecto, con una iniciativa, o porque caes adentro del sistema, y ves esto después de tener el contexto de estar supeditado a este contexto, estás esperando que pase lo que pasa en las películas. Estás esperando que pase lo que pasa en el cine, lo que pasa en las series. Y esa construcción de realidad también habla sobre la construcción de realidad que generamos también a conciencia social y que después fundamenta estas teorías cada vez más terribles con respecto a el estado de las cárceles y lo que se tiene que hacer con la gente que está dentro de esas cárceles. Por eso me parece que para mí lo valioso y lo importante y a donde quería apuntar es a tener en cuenta el consumo crítico muchas veces de lo que se refiere a las producciones cinematográficas, artísticas y de todo tipo, sea de las que nazcan de adentro, desde el cine comunitario, por eso cité a César, como sea las que nazcan desde el afuera, desde lo que se supone que son las cárceles, en un sentido, o de lo que se supone que ellos han dicho que la cárcel es. No creo en la mala voluntad de los creativos, creo en la voluntad comercial de los creativos, en el fondo, y siento que si representas una cárcel que no se parece a lo que las cárceles son, según lo que en la conciencia popular, tu producción no triunfa, porque así lo podemos ver en las producciones independientes que hablan de cárceles. Entonces me parece que es importante, por lo menos ahora, y más con esta aflorar de discursos tan contestatarios y poco fundamentados, empezar a promover ese tipo de consumos. Eso es todo lo que quería aportarles. Muchas gracias.